Diálogo sobre fondo negro. ¿Qué es lo que quieres saber? Creo que es una buena forma de introducir a toda esta película, tan rodeada de dudas y posibilidades. Fotos, videos, grabaciones, entrevistas. Hay diferentes ejemplos o manifestaciones de, digamos, captura de realidad, que sin embargo son parciales, todas ellas. Todos estos son recursos que permiten una aproximación a la realidad que de otra forma sería incluso aún más elusiva. Pero no son completamente confiables tampoco. Y creo que eso es también, o sea, una reflexión que ofrece esta película, que podemos aplicar, o sea, a todo el cine, incluyendo, tal vez, o sea, me gustaría enfatizar, al documental. No hay o sea, en algún momento, o sea, también de la historia, de la teoría cinematográfica y las reflexiones en torno al cine, o sea, el cine muestra la realidad, te muestra la verdad objetiva. Lo que hay es lo que ves, o sea, y si no estuviera ahí, o sea, no podríamos verlo, el cine no podría capturarlo. Y sin embargo, ya hay una serie de decisiones, conscientes o inconscientes, que delimitan o encuadran esa realidad, que orientan también la realidad en una dirección y no en otras. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que no observamos, pero podemos escuchar? ¿Qué es lo que vemos sin escuchar? ¿Qué tanto muestras y qué tanto dejas fuera de un encuadre? Y creo que hay juegos interesantes también, incluso, o sea, cuando los personajes dan testimonios. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos sus expresiones, su mirada, su gesticulación en general, su lenguaje corporal. Vemos la reacción de alguien que está escuchando, que presta atención. Nos vamos a un flashback de qué es, o sea, lo que sucedió, o sea, a través de una cámara objetiva, o sea, que ahí objetivo adquiere de hecho otro significado. Pero también el cuestionamiento, o sea, si lo que vemos es realmente una cámara objetiva, o sea, o es a través de una cámara objetiva, o si es la imaginación de un personaje, si es una mirada de la cámara, pero subjetiva, de lo que está visualizando un personaje, de lo que pudo suceder, pero no necesariamente lo que sucedió. Entonces hay justamente, o sea, como estos juegos, o sea, también, por ejemplo, en una entrevista, lo que preguntas, lo que deseas saber, lo que ignoras también, o sea, si hay un mayor contexto que pudiéramos introducir, pero que no estamos tomando en cuenta. Justamente, o sea, también en estos testimonios de, por ejemplo, el psicólogo, o el psiquiatra, cuando dice, o sea, esto es lo que decía, esto es, o sea, lo que él vivía. Pero también, o sea, incluso, o sea, la realidad, o sea, hay también, o sea, un recordatorio constante, o sea, de cómo la realidad, o sea, es inevitablemente filtrada a través de la experiencia personal.
Entonces, y también, o sea, de cómo expresamos o cómo hablamos de esa experiencia. Am, y justamente, o sea, cómo compartimos, o sea, a través de una serie, o sea, de factores, o sea, lo que hemos sufrido, lo que hemos sentido, o sea, no, incluso también, o sea, no nada más lo que hemos experimentado, o sea, como una misma experiencia, como el accidente que sufrió el hijo, es experimentada de formas diferentes, o sea, como el hijo, o sea, vive su vida después de ese accidente y como presumiblemente, o sea, piensan, o sea, y que además, por ejemplo, o sea, bueno, o sea, tiene una educación, tiene, o sea, una infancia relativamente normal, toca el piano, sale a jugar con su perro, etcétera. Eh, y cómo la experimenta, por ejemplo, el padre desde la culpa. Y cómo la experimenta la madre desde, ok, o sea, estaba molesta, pero después rechacé esta idea porque quería, o sea, no quería que mi hijo sintiera el peso de pensarse a sí mismo, o sea, como un discapacitado o como que su vida, o sea, estuviera limitada o definida por este evento, o sea, porque el resto de su vida, o sea, tiene que vivirla, o sea, de la manera más plena posible, o sea, porque es la única vida que tiene, es la única vida que tendrá. Entonces, justamente, o sea, hay como todos estos sesgos y estas tendencias a pensar de una forma o a ver las cosas de una forma y no de otra, o sea, pero también como una misma experiencia puede ser percibida o vivida de formas distintas dependiendo de cada persona y como incluso, o sea, la persona, o sea, que en este caso, o sea, podríamos pensar, tuvo, o sea, el peor resultado de todos, o sea, o las consecuencias materiales, o sea, más drásticas, no es, o sea, incluso en ese sentido, o sea, no es necesariamente la persona que carga, o sea, con mayor peso, o sea, o que obtuvo, o sea, como una experiencia más negativa, o sea, a partir, o sea, de ese daño material. Y que alguien, o sea, que carga, por ejemplo, con una culpa o con un daño emocional, a pesar, o sea, de estar su cuerpo, o sea, completamente entero, o sea, sus cinco sentidos, etcétera, o sea, no es necesariamente, o sea, quien vive mejor después de esa experiencia. Am, entonces, y sí, o sea, digo, hay justamente, o sea, digo, también como estos juegos, ¿no? O sea, en cuanto a pensar, o sea, como qué tan fiable es también la información que nos proporciona la misma película. Y cómo porque un personaje lo diga, o incluso, o sea, porque lo veamos, ¿qué tanto podemos confiar en eso que estamos escuchando, en eso que estamos viendo? Incluso también, o sea, hay juegos, o sea, en donde un personaje realiza, o sea, en donde los personajes realizan diferentes afirmaciones y después resultan no ser ciertas. Cuando el hijo, o sea, dice, estoy seguro, no puedo equivocarme, y después dice, me confundí. Pero no es, o sea, porque fuera una mentira, o sea, o porque activamente quisiera engañar a alguien. Am, pero justamente, o sea, también nos recuerda la película, ajá, cómo, cómo la memoria no es un recurso necesariamente confiable. Y es, o sea, justamente ah, un juego interesante si trivializamos la importancia que pueden tener, además, o sea, en las vidas de todas las personas que pueden participar en los juicios. Y cómo se trata, o sea, también de ensamblar una realidad que no necesariamente, o sea, es la verdad. Y qué tan importante, además, o sea, es la verdad en la vida de las personas. ah, y en determinados eventos que experimentamos, o sea, las personas de manera individual
o conjunta con nuestras familias o nuestras parejas o con desconocidos. Justamente, o sea, el abogado de la protagonista en esta película, o sea, hace también hincapié, o sea, en cómo la verdad no es lo más importante. O sea, tenemos que apuntar a esta estrategia y tenemos que reforzar estas ideas y tenemos, o sea, que sumar, o sea, como a esta versión, o sea, o esta verdad, o este planteamiento de la realidad, porque la verdad real, o la verdad genuina, o la verdad en mayúsculas, no es importante. O sea, lo importante justamente, o sea, será eso, o sea, como lo que podamos demostrar, lo que podamos, o acercarnos lo más posible a demostrar. Qué tipo de evidencias también, o sea, vamos a llevar al caso. O sea, si también, o sea, si tú me dices, es que él no era así, es que yo no creo que haya sido esto, es como, o sea, también eso no necesariamente se sostiene, ¿no? O sea, ni en un juicio, ni en una conversación incluso, ¿no? O sea, como amistosa, digamos. O sea, también cuando le dice, o sea, el jurado no va a creer esto. Yo no creo esto, ¿no? O sea, entonces, y el pensar incluso también, o sea, cómo, me gusta, o sea, también cuando vamos a hacer un clip show, o sea, sin clips de todos los puntos positivos de esta película. O sea, el hecho de decir, o sea, tienes que dejar de pensar, o sea, tienes que empezar a pensar en cómo te ven los demás. Y justamente, o sea, también creo que hay algo interesante, o sea, en poner un personaje que, por ejemplo, o sea, ok, si tú eres una persona que no te importa, o sea, o que afirmas que no te importa cómo te ven otros, porque tú eres auténtico a ti mismo o a ti misma y lo que sabes y lo que te gusta y lo que piensas y lo que sea, bueno, pero pones a un personaje que a lo mejor, o sea, puede estar segura, o sea, de su relación o lo que pensaba de esta persona o lo que sentía o lo que sea, pero también es como, bueno, o sea, pero en este momento estamos, y durante los próximos momentos, o sea, durante un rato, o sea, vamos a tratar de convencer a otras personas, o sea, de cómo te ven a ti para obtener, o sea, también un resultado determinado. Entonces, también, o sea, hay como o sea, este pensamiento en torno por ejemplo, también es, o sea, qué tan importante es quién eres y qué tan importante es lo que las personas piensan de ti o la persona que piensan otras personas que eres. Lo importante de la verdad y lo importante de lo que crean las personas que es la verdad. Y justo de hecho también, por ejemplo, en esta entrevista inicial de la película, una, o sea, tal vez mucho menos drástica, ¿no? O sea, que las que veremos más adelante. También hay, o sea, hay un diálogo que rescato cuando la entrevistadora, o sea, menciona tus libros mezclan la verdad con la ficción. Y hay un desenfoque y reenfoque durante ese diálogo. Entonces, digo, además de muchas otras decisiones de dirección, o sea, y encuadramiento y desplazamientos de cámara y demás, que creo que ignoraré en este video, sí me gusta, o sea, como hacer mención de un poco eso, o sea, como al hablar un personaje, o sea, de verdad y ficción, la imagen que es inicialmente clara se vuelve borrosa y después regresa a una claridad. Que también, o sea, si
si somos, o sea, lo suficientemente am, osados o exagerados, podemos decir, o sea, que incluso también, o sea, esa es una manifestación, o sea, visual de lo que significa la estructura de tres actos de orden, desorden y nuevo orden, en donde justo, o sea, empiezas en una claridad, después una visión borrosa en donde no sabes, ¿no? O sea, como lo que es claro, no estamos seguros de lo que vemos y después regresamos a una claridad de la imagen, lo cual no necesariamente, de hecho, se reafirma con toda esta, con el discurso, o sea, de toda esta película y con los eventos mostrados en toda la película. Am, pero me gusta también, o sea, y cómo la dirección encaja, o sea, o sea, con el diálogo y con el momento narrativo de la película, que si bien podríamos mostrar todo enfocado, para que los espectadores puedan ver, o sea, como a quién está hablando, o sea, y ofrecer, o sea, como la mejor imagen posible, o sea, en este caso es como, bueno, desenfocarla se convierte en la mejor imagen posible, justamente por esta asociación discursiva que tiene con el diálogo. Am, y también, o sea, bueno, o sea, está también, por ejemplo, lo que bueno, sí, también, o sea, ya tal vez mencionado, o sea, la forma en la que la película proporciona información y lo que los personajes ven y lo que los personajes dicen. Entonces, también ahí hay, o sea, justo, o sea, cómo se nos revela información. O sea, también si un personaje dice, o sea, me golpeo, o sea, con esta parte de la cocina todo el tiempo, es ridículo, ¿no? O sea, pero eso es lo que sucedió. Y después, o sea, se nos proporciona, o sea, otra pieza de información que, pues no, resulta que hubo una pelea un día antes y entonces esto que afirmó el personaje no es lo que sucedió. Igual, por ejemplo, con el hijo, igual en otras circunstancias. Am, y eso también incluso, o sea, bueno, lo podemos, o sea, también llevar, o sea, a otras películas, o sea, qué tan fiable es. O sea, esta película también porque está tratando discutiblemente, o sea, de construir un misterio. Qué tanto, o sea, podemos creer, qué tanto no, qué tanto dudamos o desconfiamos. Am, pero también, o sea, hay, o sea, una plática, o sea, sobre cuando una película te muestra algo o cuando un personaje dice o afirma algo, qué tan confiable es, cuánta prioridad le damos a qué nivel de realidad, en este caso, o sea, a lo visual o a lo sonoro. Y a lo sonoro, que es, o sea, el relato que proporciona un personaje. Diferente, por ejemplo, también, o sea, a otras fuentes sonoras o sea, que podríamos también mencionar, ¿no? O sea, como un grito o no lo sé, ¿no? O sea, am, otros elementos. Am, y recuerdo que, o sea, es agradable cuando, cuando una película o sea, cuando la experiencia de ver una película se vuelve mejor eh, cada vez que la ves. Porque, o sea, nunca me desagradó esta película, pero la primera vez fue la vez que menos me gustó, la segunda me gustó más, y en esta tercera también creo que relaciono elementos de forma distinta y muy posiblemente, o sea, la cuarta, quinta, sexta, vigésima, quincuagésimo visionado, o sea, serán distintos, pero... am, ok. am, la relación, o sea, que existe problemática entre
entre él y ella, entre la protagonista y su esposo, ahora fallecido. Recuerdo sentir, o sea, algo de animosidad hacia el personaje del esposo, porque básicamente, o sea, todo lo que recriminaba a él, yo no estaba de acuerdo y todo lo que afirmaba ella, estaba de acuerdo. Independientemente, o sea, de, por ejemplo, o sea, estos juegos de crear empatía, o sea, hacia un personaje, y que si un personaje, por ejemplo, o sea, actúa erróneamente, puedes al menos comprender, o sea, de dónde viene y etcétera. En este caso, o sea, me sentía un poco como frustrado o irritado, o sea, por todas sus quejas, o sea, de quiero escribir y es que tú me quitaste tiempo y solamente estoy pidiendo, o sea, lo que es mío, que me devuelvas ese tiempo que me quitaste. Y respuestas, o sea, como no, o sea, yo no te he quitado nada de tiempo, o sea, y ahorita, o sea, te estás quejando de esto, o sea, y bla, 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 o sea, podría ser tiempo que inviertas en escribir o en lo que tú quieras. Y en cambio, o sea, pues lo estamos desperdiciando, lo estamos utilizando, o sea, pues para hablar de esto, ¿no? O sea, o para quejarnos de esto. Y como ella le dice, ¿no? O sea, como de, bueno, o sea, yo puedo escribir. Y también eso, o sea, lo vemos, o sea, como la inquietud, o sea, o necesidad de escribir o de trabajar, como para este personaje, o sea, no está condicionado con un escenario ideal, ¿no? O sea, de paz, de tranquilidad, de a ver, es que quiero tiempo. Bueno, o sea, pues hay, o sea, mucho ruido y está cansada y acaba de tener una entrevista no interrumpida que también, o sea, pues podría molestarla, o sea, como todavía tengo que terminar esto, o cualquier, o sea, como otro displacer, o sea, como en el contexto, y aún así, o sea, trabaja, ¿no? O sea, que justamente, o sea, el abogado acusador, o sea, le señala, o sea, como todos estos factores en contra, y es como de, y aún así trabajó. Pues sí, o sea, no trabajé mucho tiempo, pero sí trabajé, o sea, avancé algo y después me dormí. Entonces, justamente también, o sea, como y también, o sea, por eso me caía mejor ella que él, y me sigue cayendo mejor ella que él. ¿Cómo puede haber, o sea, diferentes eh, factores circunstanciales en tu día a día o en tu vida, ¿no? O sea, por periodos de tiempo, o sea, más extendidos. am, y cómo pueden contribuir, o sea, a la frustración, o sea, o a la inacción de, pues es que no puedo trabajar o no puedo ir a tal lugar o no puedo terminar, o sea, como esta tarea o lograr este objetivo, porque tengo todos estos problemas. Y aunque podamos estar de acuerdo en que todos estos sí son problemas, no son necesariamente, o sea, un impedimento para alcanzar ese objetivo. Entonces, tal vez, o sea, lo retrasan, tal vez, o sea, justo lo dificultan o lo hacen una tarea más estresante, o sea, de lo que normalmente sería, o de lo que bajo otras circunstancias sería, pero aún así, o sea, no necesariamente lo imposibilitan, ¿no? O sea, no necesariamente impiden su realización. Am, entonces, y justamente, o sea, también, por ejemplo, vemos como en esta discusión crucial de esta revelación, o sea, además también que para el juicio, o sea, parece favorecer mucho más al esposo como víctima de asesinato que a ella, como inocente. Pero como él, o sea, puede nombrar, o sea, diferentes cosas o sea, tú impones esto y además impones esto e impones esto, no me permites tal cosa. Y ella, o sea, después es como de, pues mira, o sea, como que todo esto,
o sea, también que podría, o sea, como que vivimos aquí porque tú querías, ¿no? O sea, y como, o sea, también él recrimina, o sea, como de, y tú impones la lengua, es como, pues no es la lengua que yo quisiera hablar, ¿no? O sea, yo quisiera hablar alemán, pero no hablamos alemán, ¿no? O sea, y hablamos francés, o sea, porque estamos en Francia. O sea, digo, incluso, bueno, no hablamos francés en esta casa, entonces un punto medio, ¿no? O sea, hablamos inglés. Entonces, y el padre se queja, pero no tiene nada que ver, o sea, con el contexto, ¿no? O sea, de nuestro hijo. Y es como, bueno, pero viven en este entorno, ¿no? O sea, igual o sea, como que puede, o sea, además como culturalmente, o sea, puede asociarse, o sea, como más fácilmente, por ejemplo, al francés que al alemán. O sea, porque tienes la radio, tienes la televisión, tienes la gente, o sea, en la calle, ¿no? O sea, si llega, o sea, digo, no vemos que interactúen demasiado, o sea, en esa dirección, pero o sea, como de, bueno, o sea, la escuela o lo que sea, pero igual, o sea, está más cercano también, o sea, del francés que del alemán. En fin, el punto es que ya demasiado también divertido a veces recordar una película que acabas de ver, pero, o sea, mi punto es que inicialmente pensé que la película no hacía un buen trabajo en que yo empatizara con el personaje del esposo. Que era como, ok, me estás diciendo todas estas quejas que tal vez, o sea, son para que yo me ponga de su lado y decir como de sí, ella le debe, o sea, este tiempo, o sea, o no valora, o sea, estos sacrificios. Y estaba por completo, o sea, del lado de ella. Entonces sentía que era también, o sea, como esta especie de fallo en el filme por no hacerme sentir mal por este personaje. O decir, bueno, no concuerdo con él, pero siento su frustración, siento su dolor o su culpa. Am, y a pesar de no sentirme, o sea, más empático hacia sus quejas o sus dolencias, lo que me llama la atención, uno es, si viera tal vez esta película con más personas, um, si las reacciones pudieran ser distintas también, o sea, y si las personas al ver esa secuencia, también dentro del contexto de la película, favorecerían más a uno que a otro. Y yo, o sea, puedo tener, o sea, esta tendencia hacia favorecer a la protagonista, pero tal vez no todo el mundo lo haga. No obstante, también creo que es más interesante otro punto. Bueno, de hecho también, o sea, podremos ver como, bueno, desde el guión, o sea, como qué elementos les da, o sea, le da el guión. Bueno, o sea, el padre es cercano a su hijo, lo educa, se queja de no tener tiempo y luego, o sea, cuando se le hace la observación de, bueno, podrías no pasar tiempo educando a nuestro hijo y ahí tendrías más tiempo y luego dice como de, no renunciaría a ese tiempo y es como de, bueno, o sea, pues entonces, o sea... Que también me choca un poco eso, o sea, como ofrecer una solución y que la persona se queje de la solución. En fin, este... am, lo cual, de hecho, también, o sea, diría que ah, Úrsula decía, no puedes recibir sin dar algo a cambio. Entonces, en este caso, o sea, también creo que sí hay muchas cosas que todo el mundo, o sea, como que todo, o sea, todo el mundo quisiéramos muchas cosas. Um, y creo que justo, o sea, también, o sea, es apropiado pensar o recordar que las cosas que tenemos también son cosas que en general requieren de algún costo. Esto es una forma tal vez muy económica de pensar las cosas. Eh, y además tal vez muy capitalista de pensarlas, pero
si bien nos gustan las cosas gratis y podemos recordar instancias en donde recibimos cosas a cambio de nada, normalmente, o sea, digo, creo que hay también... creo que no es completamente inválida, o sea, la forma de pensar de, bueno, si quiero ver una película que dura 2 horas, tengo que dedicarle va a costar 2 horas de mi tiempo. Incluso si es, o sea, como nada más por recreación, por diversión, porque tengo ganas de ver esta película que no he visto o que he visto ya 100 veces antes y la quiero volver a ver. Pero, o sea, incluso si siento que la película me da y no me quita nada, o sea, requirió 2 horas de mi tiempo, 2 horas de toda mi vida que estuvieron destinadas a ver esa película y no a literalmente cualquier otra cosa. Entonces, si quieres salir, o sea, de una habitación, o sea, es como de, bueno, o sea, me va a costar el esfuerzo mínimo, imperceptible, pero existente, de ponerme de pie y caminar hasta la puerta, ¿no? O sea, y salir de la habitación. Entonces, creo que para mí, o sea, lo más interesante, o sea, si bien sigo estando más a favor de un personaje que de otro, o sea, el padre es, ama a su hijo, lo cuida, lo educa, eh, pasa tiempo con él que discutiblemente, o sea, la madre no, o por lo menos esos momentos, o sea, de mayor interacción, o sea, donde están él y su hijo, o sea, no, no está el hijo, o sea, no es tiempo que pase con la mamá. Y tiene, por ejemplo, o sea, también sueños, o sea, muy legítimos, ¿no? O sea, de querer escribir, ¿no? O sea, en lugar de decir, no sé, ¿no? De que su objetivo sea comprar un automóvil, por decir algo, o sea, o algo más superficial, o sea, como que, bueno, o sea, tiene que ver con el reconocimiento, o sea, em, con el con la autorrealización, se me fue la palabra, con la autorrealización profesional y personal, con el deseo de querer expresar, con el deseo de querer ser leído, en este caso, o sea, o reconocido, o sea, también como lo que, o sea, pero no en términos como de fama o dinero, o sea, sino que, bueno, o sea, que si dices algo sea recibido, o sea, como por alguien más. Entonces, eh, creo que lo más interesante, o sea, como de esa discusión para mí es eh, la dinámica de una pareja y cómo en este matrimonio eh, los roles están, digamos, o sea, están invertidos a los roles de el modelo de familia tradicional. Si pensamos, o sea, si el modelo tradicional es que el hombre trabaje, o sea, bueno, de entrada, o sea, como unión hombre-mujer, pero que en esa relación el hombre trabaje y la mujer se quede en casa y atienda las necesidades del hijo, y las responsabilidades de como el mantenimiento de la casa o del hogar. En este caso, o sea, es justamente al revés. O sea, vemos cómo o sea, hace alusión a cómo es la esposa, o sea, la que escribe libros y publica libros y da entrevistas. Y, o sea, y es parte, o sea, de lo que el esposo menciona, o sea, como de cuando, o sea, como que tú siempre, o sea, como que tienes, o sea, dices siempre que es esta vez, pero, o sea, si no es porque estás
como estrenando un libro, es porque estás escribiendo un libro, y si no es, o sea, porque estás pensando en qué es lo siguiente que vas a escribir. Entonces, mientras que lo que sabemos de él es que educa a su hijo, o sea, o que está en el auto, o sea, con él, que llevan, o sea, al perro al veterinario, o que vienen del veterinario, o sea, cosas relacionadas, o sea, con la vida doméstica. Y, o sea, bueno, estos deseos frustrados, o sea, de querer trabajar y no poder hacerlo. Y justamente, o sea, creo que, o sea, esta es una discusión muy recurrente en muchas parejas, tal vez menos en la actualidad, desconozco. Am, pero bueno, tal vez menos en la actualidad, o sea, de lo que sucedía en años o en décadas anteriores, tal vez no. Eh, pero justamente, o sea, de hecho, tal vez no, o sea, por esta intención también de querer cosas distintas, ¿no? O sea, y de retar roles tradicionales, o sea, o roles previamente aceptados. am, o sea, pero creo que esta discusión, o sea, lo que él está exigiendo es lo que creo que muchas mujeres ah, demandarían legítimamente en otras, bueno, ok, hay que discutir también, o sea, como de la cuestión de legitimidad. Am, Digo, además, sobre todo si ya estoy diciendo o afirmando que no me parece, bueno, o sea, por lo menos indirectamente, no me parece, ahora directamente, no me parece legítimo los reclamos que él hace. Entonces, bueno, o sea, pero aún así, o sea, estos deseos de, por ejemplo, eh, de querer trabajar, de decir, o sea, como tú pasa tiempo con él, o sea, o tú encárgate de las cosas que yo me encargo porque me debes este tiempo, y tú impones todo, impones, o sea, incluso, ¿no? O sea, como que qué lengua hablamos, y, o sea, o sea, cómo tenemos relaciones sexuales. Y que incluso en eso, ¿no? O sea, cómo ver, o sea, lo cual incluso también, o sea, es em, creo que también, una acusación, o sea, bastante drástica en cualquier, o bastante grave en cualquier relación, o sea, también el pensar como de, o sea, cuando te he negado, o sea, como pues algo que quisieras hacer, ¿no? O sea, en ese contexto, o sea, o qué es como lo que qué es lo que te he negado. Todo, ¿no? O sea, todo me has negado, y es como de, y que bueno, o sea, tiene que ver también, o sea, con problemas de intereses, o sea, qué es lo que prefiere uno, o sea, y lo que prefiere otro, qué es lo que demanda, o sea, y qué es también, o sea, lo que está dispuesto, o sea, a hacer el otro, o sea, am, pero bueno, creo que es interesante, o sea, también la decisión de la película, ah, cómo este tipo, o sea, de discusión, tal vez, o sea, podríamos pensar que hubiera sido más común ver al personaje femenino, o sea, querer justamente, ¿no? O sea, como de es que yo quiero trabajar y tú eres el que trabaja, o sea, y yo paso tiempo, o sea, con nuestro hijo, y tú no pasas suficiente tiempo con nuestro hijo, y etcétera. Am, y también, o sea, creo que, por ejemplo, o sea, pensaríamos o podríamos ver, experimentar, o sea, esta discusión justamente, o sea, si los papeles estuvieran invertidos, si fuera ella, o sea, la que reclamara, en lugar de ser él, si fuera él el que tuvo, o sea, como este romance que ella descubre, que fue él el que tuvo, o sea, otras parejas sexuales de las que habían hablado y que estuvieron de acuerdo, si realmente estuvieron de acuerdo, si fue, o sea, un acuerdo como resignado, ¿no? O sea, am,
si fue algo que aceptó, o sea, el personaje, o sea, pero que es algo que prefería no aceptar y que, o sea, el contexto la obligó a decir que sí, o sea, para no perder a su pareja, etcétera. Entonces, sin embargo, o sea, a mí me parece, o sea, que sus... am, sus respuestas o sus argumentos de ella son me parecen, o sea, bastante válidos. Justamente, digo, ok, tal vez este no es un buen ejemplo, o sea, porque también hay un contexto muchísimo más amplio am, para reafirmar o desmentir, pero, o sea, Tolkien tenía, o sea, también una vida familiar que atender y un trabajo que, o sea, del que responsabilizarse. Y escribía, al parecer, o sea, El Señor de los Anillos durante la madrugada. Y tal vez fue un proceso, o sea, como, o sea, más tardado y más extenso, o sea, de lo que hubiera sido, o sea, como si hubiera podido escribir, ¿no? Si hubiera tenido tiempo para escribir, pero es como, bueno, o sea, voy a dormir menos y ese es el costo, o sea, y voy a seguir, o sea, como... No, o sea, no voy a renunciar a mi trabajo, o sea, no voy a descuidar a mi familia, o sea, pero voy a utilizar, o sea, este tiempo y va a ser desgastante y va a ser, o sea, pero también, o sea, eventualmente va a ser gratificante. O sea, o ya es gratificante, o sea, tener algo de tiempo para escribir, incluso si es 1 hora cada noche o 2 horas cada noche. Um, entonces, bueno, creo que ahí hay, o sea, también como bastante que reflexionar, o sea, incluso de construir, o sea, si nos vamos como diálogo por diálogo o argumento por argumento. Um, pero creo que también ahí, o sea, hay... o sea, sí es... incita, o sea, creo a... O bueno, o sea, si también recordamos algo que menciona por ahí un personaje así como de... No creo que incite porque no había manipulación. También dependiendo a quién le preguntes, o sea, es como si las películas manipulan o no. Pero... justo, o sea, digamos incita al pensar, o sea, sobre la dinámica, o sea, de vivir, o sea, en pareja, o de formar parte de una pareja, los intereses, o sea, que puede tener, o sea, también los proyectos que puede tener una pareja si vivimos, o sea, en el mismo espacio o en la misma casa. Am, si tenemos un hijo o si todavía no tenemos un hijo, o si nunca tenemos hijos. Eh, ¿Quién trabaja? ¿En qué trabaja? O sea, también cada uno. ¿Cuánto aporta? También me gusta un poco, o sea, como en esta discusión ella dice, o sea, como de, pues no, o sea, como que no pretendo hacer una lista, ¿no? O sea, como o sea, tú tienes la culpa de todo esto, o sea, o yo tengo la culpa de todo esto, o tú realizas tales aportes, yo realizo, o sea, como todos aportes, o sea, como que los dos hacemos nuestra parte. Am, y también, o sea, el hecho de cómo, o sea, el intentar encontrar estos puntos medios de qué es, o sea, lo que quiere la otra persona, qué es lo que quiero yo y qué podemos, o sea, también como, o sea, qué acuerdos podemos llegar, o sea, habrá veces que elijamos como completamente, o sea, lo que tú querías o completamente lo que yo quería, pero también veces en donde, o sea, como decir, pues, o sea, tú querías vivir en Francia, va, o sea, en lugar de, y si yo quiero vivir en Alemania, no vamos a vivir, o sea, como en un punto intermedio, vamos a vivir en Francia, esto es lo que tú querías, pero, o sea, si tú quieres hablar francés y yo quiero hablar alemán, o sea, podemos poner un punto medio, o sea, en donde no es el idioma preferido de ninguno de los dos. Y también, o sea,
la independencia de cada sujeto dentro de una pareja. Como si hay cosas, o sea, que deciden ambas partes, pero también, o sea, el cómo cada quien, o sea, continúa con su vida. Que es, o sea, lo que prefiere hacer cada uno, por ejemplo, ¿no? O sea, qué proyectos personales tienen. Si ella quiere escribir algo, o sea, cuándo empieza a escribirlo, qué tiempo le dedica, qué tiempo no le dedica. Y también, o sea, creo que es, o sea, o vale la pena recordar, o sea, cómo también, o sea, cómo las personas, o sea, son distintas. O sea, lo que funciona para una persona no es necesariamente el contexto en el que va a poder trabajar la otra, ¿no? O sea, si una puede escribir con música y ruidos, o sea, súper alto y sueño y cansancio y lo que sea, o sea, y aún así puede escribir, o sea, no necesariamente otra persona pueda. Si una puede escribir sin antidepresivos, o sea, y otro los necesita porque, o sea, justamente, o sea, hay como diferentes requerimientos para diferentes sujetos. Y me gusta también un poco como la película, casi inmediatamente también, o sea, después de ver, o sea, esta discusión, esta revelación, nos recuerda, o sea, otro tipo de dinámica de la que forma parte. Y es como el hijo toma una decisión. O sea, él forma parte de una familia. Y además, o sea, es un hijo que no es eso, o sea, que sea un adulto y que tenga su propia casa o vida separada, ¿no? O sea, de sus padres. O sea, él forma, o sea, parte de esta unidad familiar. Que comparten espacio y que comparten, ¿no? O sea, como sus vidas. Pero él toma, o sea, una decisión de manera independiente. El hecho de decir, quiero estar solo durante el fin de semana. No quiero ver a mi mamá, no quiero hablar con mi mamá, quiero estar yo. Y esa es una decisión, o sea, que lastima a la madre. Y que justamente ella ofrece como de, pues, si quieres, lo platicamos, o sea, y llegamos a una decisión juntos. Y él no quiere eso. Entonces, o sea, el hijo lastima a la madre. Digo, no necesariamente, o sea, porque quiera, o sea, como lastimarlo, porque el objetivo sea lastimarla. Digo, él está a punto, ¿no? O sea, también como de testificar en el juicio y eso, o sea, también algo importante. Um, entonces, bueno, o sea, también, o sea, es una decisión como motivada, ¿no? O sea, como por este miedo tal vez, o sea, también como pues eso, a ser como influenciado o demasiado influenciado. Am, pero, o sea, el hijo lastima a la madre como la esposa lastima al esposo. O sea, son relaciones diferentes, o sea, las acciones que lastiman a uno, o sea, son también, o sea, diferentes, lastiman, es distinto, pero, o sea, así como ella toma decisiones independientes sobre lo que ella quiere, lo que ella considera mejor, lo que son sus proyectos, o sea, y cómo el esposo le recrimina, o sea, tú tomas decisiones y no te importa, o sea, para ti, lo que tú quieres y no te importa, o sea, cómo esas decisiones me lastiman a mí o lastiman a nuestro hijo. Y, y él en este caso, o sea, toma la decisión que considera que es mejor para este juicio y, o sea, en relación a lo que piensa hacer. Y es una decisión, o sea, que lastima a la madre, ¿no? O sea, y es como... Y en ambos casos, o sea, es como, bueno, yo tomo esta decisión y tú puedes, o sea, seguir tomando tus decisiones, o sea, y haz lo que tú quieras, utilice tu tiempo, o sea, como tú creas que es mejor. Y yo haré lo mismo, ¿no? O sea, yo utilizaré mi tiempo, o sea, como considere que es mejor. Y aún así, o sea, esa decisión lastima, ¿no? O sea, a otras partes. Y creo que eso también
es algo, incluso, o sea, digo, si aceptamos la teoría, o sea, bueno, si aceptamos eh, que este personaje, o sea, que el padre, el esposo, terminó con su propia vida de manera intencional, am, también se suma a la noción de cómo al relacionarnos con personas, independientemente de si es una pareja romántica o si es una relación interpersonal de cualquier otra naturaleza entre dos sujetos, cómo nuestras decisiones, sin ser motivadas necesariamente por un deseo de lastimar, um, pueden afectar negativamente justamente, o sea, a las personas con las que estamos relacionados. Y digo, eso también, o sea, creo que es como un hecho inescapable de la vida, en donde algo, o sea, digo, puede ser benéfico para ti, pero puede lastimar a otros. Y aunque el objetivo no sea lastimar, o sea, puede ser el resultado. Y justamente creo que también, o sea, hay una... Bueno, o sea, no siempre pensamos justamente en eso. Creo que también no siempre es deseable pensar en eso. O sea, también frenarnos, o sea, cada decisión en nuestra vida, o sea, desde qué voy a desayunar y si voy a o qué libro voy a leer o qué película voy a ver, o sea, no todo, o sea, tiene que ser un diálogo, o sea, con todas las personas además, o sea, con las que nos relacionamos. Creo que también, o sea, es, eh, es bastante positivo, o sea, como poder tomar decisiones de manera autónoma y sin consultar a otros. Pero también hay momentos en donde puede llegar, o sea, como a ser justamente muy deseable el tomar en cuenta, o sea, a otra persona. ¿Y a qué persona? O sea, también como de todas las que conoces, o sea, o de todas, o sea, con las que tienes alguna relación. Sobre todo, o sea, si es como destacada entre otras. Um, y bueno, la actuación del niño, o sea, también maravillosa, o sea, me parece que él es el mejor actor en toda la película. Por lo menos, o sea, las escenas de llanto, o sea, son... Digo, en general creo que tiene, o sea, como una naturalidad, o sea, en su forma del el volumen de su voz, o sea, y cómo se expresa, el ritmo, o sea, de sus diálogos. Um, pero también, o sea, digo, sí destaco bastante, o sea, como ese llanto, o sea, como tan genuino, eh, que creo que, o sea, un poco, o sea, fue también, o sea, no sé, o sea, como un poco el video, o sea, que estaba viendo a un actor en una película, o sea, y siento que sí es, o sea, un niño, o sea, que está sintiéndose mal, como por las diferentes, o sea, circunstancias que está viviendo. Y entonces, o sea, como bueno, muy buen trabajo, o sea, de él. Y, y de los demás personajes,
los jueces, o sea, también me llaman la atención. O sea, aparte de por qué no disfruté inicialmente, o no disfruté tanto, o sea, esta película la primera vez que la vi, fue porque no me pareció que hubiera un buen manejo, o sea, del suspenso, que era algo que deseaba o esperaba de esta película. Y justo me parecía que todo apuntaba a la inocencia de ella. Parte de eso eran también los... Bueno, ok, a ver, no. Estoy confundiendo recuerdos. No podemos confiar en los recuerdos. Y tal vez eso era verdad y lo que voy a decir ahora es mentira. Me confundí, como el niño. Porque en cualquier momento se sentía, así como eso, o sea, la película nos dijo de, es que esto fue porque me golpeó en esta barra, no sé, en la cocina, y luego es como de, en realidad, o sea, había esta grabación y el personaje mintió, pero no mentí de lo demás. Bueno, o sea, eso es lo que dice ahora el personaje, pero tal vez después nos puedan revelar, o sea, qué hay, o sea, como otra grabación, o sea, de audio o audiovisual que habíamos ignorado. Como sea, o sea, digo, sí creo que la película tiene una tendencia, o sea, de favorecer a la protagonista en el juicio, porque, digo, a pesar de que sí hay, bueno, sí, también un poco, o sea, recuerdo que llegué a pensar, quisiera que el juez, el perseguidor, o sea, fuera... La película se burlara menos de él. O sea, también tienes estas instancias en donde él menciona como, ok, o sea, pero esto no es imposible, ¿cierto? Y es como, bueno, o sea, no es imposible, pero es tan posible, o sea, como el hecho de que yo, la analista, ¿no? O sea, de la sangre, me convierta en presidenta un día. Entonces, o sea, pues es muy improbable. Y él dice, bueno, pero no imposible, ¿no? O sea, y ella, o sea, voltea los ojos. Ese tipo, o sea, como eh, de escenas o de momentos dentro de escenas, o sea, parecían justamente no nada más favorecerla a ella, am, sino pues burlarse, o sea, como del juez, o sea, como de qué exagerado es. Am, Había momentos, por ejemplo, o sea, también en donde me parecía, y bueno, además un poco como su sonrisa burlona, o sea, cuando menciona cosas como de, y cuando lo abofeteó, o sea, dice que es la primera vez, la única, siempre había sido buena y, o sea, un ejemplo, o sea, de ser humano maravilloso, menos en esta grabación, qué mala suerte. Entonces, o sea, siento que la película activamente intenta, o sea, que nos pongamos un poco en contra, o bastante, o sea, en contra de este personaje que está haciendo su trabajo, pero que le da características, o sea, que lo hace, no sé, un poco indeseable, o sea, como insensible, burlón, am, poco serio, quizás. Cuando, pues, o sea, mientras que del lado de ella, o sea, su abogado y su equipo, ¿no? O sea, como pues no se burlan de él, ¿no? O sea, o no se ríen de él, o sea, ni hacen comentarios, o sea, pues para que aparentemente, o sea, otros se rían. Am, entonces, y también, o sea, visualmente, de hecho, tal vez también el casting diría que favorece al abogado defensor más que al acusador. Porque, digo, el juez acusador, o sea, o sea, preguntaré cuál de los dos parece ser más tradicionalmente atractivo. Uno es más delgado, el otro tiene un poco de sobrepeso. Uno tiene un cabello largo, abundante,
el otro tiene la cabeza rapada. Uno parece ser justo, o sea, más amable, el otro parece ser más grosero. Bueno, eso ya no es tanto del casting, eso ya es cómo están escritos. Pero creo que un poco, o sea, también trata tal vez la película de que si bien, o sea, podemos hablar de diferentes, o sea, corporalidades o sea, la belleza está en los ojos del que mira y etcétera, o sea, también parece, o sea, como eso, o sea, como destacar a uno o favorecer a uno, o sea, en términos de representación masculina atractiva en la industria cinematográfica. También me gusta cómo la película hace referencia a los cambios de significado dependiendo del idioma. A cómo en un idioma, o sea, una palabra puede entenderse de una forma, pero el equivalente a la palabra, de hecho, se entiende de otra en otro idioma. Como en una, o sea, puede ser el intento y en la otra, o sea, tiene que ser, o sea, como definitivamente exitoso para ser calificado como tal. Y aprecio en general también, o sea, cualquier película que esté hablada en más de un idioma. Y eso también es algo que me agrada en esta. A pesar de que también, o sea, eso es algo interesante cuando una película habla varios idiomas, pero nosotros la leemos en una sola. Y entonces, bueno, o sea, perdemos un poco de esa... o sea, podemos entenderlo, o sea, racionalmente, ¿no? O sea, y también incluso fonéticamente, como sabemos que aquí hablan francés, aquí hablan inglés, o sea, podemos reconocer esos cambios. Pero también creo que una experiencia auditiva y audiovisual distinta sería si entendiéramos esos idiomas sin necesidad de subtítulos y que el cambio fuera, o sea, justamente, ¿no? O sea, como más directo como lo experimentan los personajes. También incluso, o sea, el hecho de decir una vez, ¿no? O sea, como del romance o los romances que has tenido, así de una vez. Y el abogado el acusador hace la puntuación. Bueno, fueron 2 encuentros. Y ella dice, bueno, o sea, dije una vez porque me refería a una persona. Y entonces también hay, o sea, hay otro juego, o sea, eh, sobre la verdad, con mayúsculas, y, em, y lo que percibimos, o sea, como verdad. O sea, también cómo interpretamos y cómo expresamos algo que será, o sea, también interpretado por la otra persona. Cómo también, o sea, las palabras que elegimos pueden tener diferentes interpretaciones. Y cómo también, o sea, por ejemplo, eso en una discusión la protagonista señala, o sea, bueno, es que estábamos peleando. O sea, las cosas se salen también, o sea, o se sacan de contexto o se exageran. Pero, o sea, el hecho de que esté grabado no significa, o sea, que lo que se dice además, o sea, pues sea como una verdad absoluta o indiscutible. Pero bueno, o sea, digo, también es como lo que intentan, o sea, cuando no tienes, o sea, acceso a la evidencia o a los datos duros, ¿no? O sea, entonces tratas de también, o sea, como sustituir a partir de todo lo demás, o sea, o sea, de eso, o sea, como de lo que sí está presente. Un poco, o sea, tal vez también, o sea, más exagerado, un poco, en mi opinión, o sea, es mencionar los libros con esta, o sea, o sea, como evidencia, o sea, de, bueno, o sea, esto pasó en la vida de la acusada, o sea, y esto apareció en su libro, y luego pasó esto en su vida, y luego apareció esto en su libro, o sea, y que dices, bueno, ok, sí hay esta relación, pero si ella, o sea, habla de cómo un personaje asesina a otro o imagina la muerte de otro, no significa, o sea, que ella
o sea, que sea el personaje. No obstante, digo, a pesar de que también agradezco, o sea, que el jurado, o sea, no lo tome en cuenta, esperaría, o sea, que cualquier jurado no tome como evidencia de un asesinato, o sea, un libro de un asesino. Aún así, sí he visto como en ciertas discusiones justamente se ha hecho uso de referencias literarias para, o sea, como estas evidencias de realidad. O sea, de cómo incluso, o sea, textualmente, o sea, hay, o sea, citado, o sea, los libros han demostrado cómo esto era malo, porque en los libros, en estos libros de ficción, dicen que esto es malo. Pero esos libros de ficción, o sea, también están ignorando, o sea, todo un contexto histórico, político, económico, en donde podemos referir, o sea, como de a este elemento negativo, o sea, como algo positivo, algo que termina en algo positivo, un poco, digamos, o sea, como si, no lo sé, ¿no? O sea, tuvieras un padre que regaña a un hijo y el hijo escribe en un diario, ¿no? Y esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, o sea, esa es una experiencia negativa. O podemos referirlo como una experiencia negativa, pero, o sea, si el hijo aprende y se vuelve una persona más respetuosa, más sensible o más lo que sea, más madura, o sea, podemos decir, bueno, o sea, este evento que fue en su momento percibido como algo muy negativo, o sea, podemos ver que tuvo consecuencias positivas a mediano plazo y a largo plazo. Aunque en el inmediato, o sea, hubo llanto, hubo dolor, hubo enojo, o sea, hubo cosas muy negativas, pero también, o sea, tomarlo como evidencia única, además, o sea, digo, también no como crónica o no como texto periodístico, o sea, sino como una ficción, o sea, digo, poca relevancia debería tener, tal vez, en ciertas discusiones, y sin embargo, no las tiene, lo cual también es curioso de observar, y, o sea, de por qué estamos discutiendo esto, pero bueno. Um, Digo, más allá, o sea, como de un contexto académico, literario, artístico, o sea, y más, o sea, como en dirección a lo que plantea esta película. Um, y, y por último, o sea, si bien bueno, tal vez, o tal vez es una mentira, la película nunca resultó una experiencia de suspenso para mí. Porque una vez también que la película introduce este... como esta dinámica de contradecirse a sí misma, en donde yo te puedo decir, esto es lo que pasó, no puedo equivocarme. Y luego el personaje dice, me confundí. Entonces dije, cualquier cosa, o el personaje con lo del brazo, ¿no? Y la cocina, y luego resultó ser por la discusión un día antes de la muerte del personaje. O sea, si cualquier elemento que me muestras como verdad, no hay contradicción, no hay nada que indique que esto sea falso. Y luego resulta que sí. Se introduce un nuevo elemento que no nada más sugiere que lo anterior era falso, sino que afirma, o sea, o que definitivamente nos dice que lo anterior era falso. Y en ese momento es como de, bueno, entonces cualquier cosa, o sea, que me digas o que no había sido retada como incierta, o sea, puede ser confirmada más adelante, o sea, como que esto era mentira, ¿no? Y esto otro es la verdad. Entonces, incluso cuando el personaje ya había ganado, o sea, pensé, pues la película, o sea, como que a estas alturas, o sea, yo podría decir como de, bueno, estoy satisfecho, ¿no? O sea, con el resultado del juicio y ya esa fue la verdad, pero como más allá de toda duda razonable. Pero tal vez el personaje, aún así, tal vez sí fue culpable, no en el juicio,
pero tal vez sí fue la causante de la muerte del esposo. Y entonces, o sea, si ya habíamos visto imaginaciones, si ya habíamos visto escenarios hipotéticos, si ya habíamos visto, o sea, como otras cosas relacionadas, tal vez la película nos revele al final lo que pasó, con una cámara objetiva, tal vez, una analepsis. Esto fue lo que sucedió. Y entonces, o sea, a pesar de que todo ya se había descartado y de que ya habíamos dicho que era inocente, o sea, y que, o sea, como que todo apuntaba a que era inocente, aquí, o sea, esta última pieza que no se tomó en cuenta o que no podía formar parte del juicio, ahora, o sea, sabemos que el personaje sí fue culpable. O no, o sea, que justamente nos revelen que el padre esto fue lo que hizo, o sea, y así es como cayó. Y también, o sea, dije, bueno, o sea, entonces también, o sea, como que nunca estuve, o sea, nunca me confié demasiado, o sea, de la película porque es como de, bueno, es que en cualquier momento puede decirme, no, todo lo que te dije era mentira. Y por otro lado, o sea, sentía que conforme avanzaba el juicio, no necesariamente sentía que las piezas iban ensamblando de manera que, ahora, o sea, creo que es inocente. No, ahora creo que es culpable. No, sí es inocente. Sí, ya, ahora sé que es inocente, ¿no? O sea, todo encaja con la versión de que es inocente. Y sentí que la película, o sea, nunca fue como ese ensamblaje de piezas para mí, o sea, porque justamente en cualquier momento sentía que podía haber como esta pista, que nadie sabía que existía y que, bueno, ahora está presente, ¿no? Entonces, un poco de hecho también eso es lo que sucede con el relato del hijo. O sea, como nadie sabía, nunca se mencionó, o sea, pero bueno, a pesar de que sí está, o sea, como construida, está relacionada con el perro y otras cosas, ¿no? Pero, entonces nunca me sentí, o sea, como tan satisfecho en ese nivel. Sin embargo, ahora creo que discursivamente eh, tiene mucho sentido con el resto de la película. Porque, o sea, creo que justo la tesis que trata de reafirmar constantemente la película, más allá de el Save the Cat, es, o tal vez relacionado con el Save the Cat, no me fijé, es que eh, o sea, ¿cómo no podemos estar siempre seguros de la verdad? No siempre es cognoscible, y si es cognoscible, no siempre es alcanzada la confirmación de la verdad o la certeza de la verdad. Y justo, o sea, esto se explora más, o sea, a través del hijo, que es un poco, o sea, también como nuestro vehículo o nuestro representante, o sea, del público y nuestra duda. Porque, pues justo, o sea, es como, bueno, entonces tengo que fingir, o sea, como que es lo que creo y es como, no, o sea, no significa, o sea, fingir. Hay, hay cosas, o sea, que no conocemos y tenemos todas las piezas disponibles y aún así no conocemos, o sea, cuál es la verdad y tenemos que decidir hacia dónde nos inclinamos. O sea, tal vez vivir con la duda el resto de nuestras vidas, pero tal vez también, o sea, elegir una certeza. Pero justamente, o sea, es una certeza elegida, en donde a pesar del margen de duda, a, aún así, o sea,
nos decantamos más por una verdad que por otra. Y creo que eso también al final es lo que la película, o sea, trata de... a lo que intenta llegar. O sea, como si te podría mostrar esta escena al final, que te confirma definitivamente qué es lo que pasó. Pero estas son todas las piezas que te voy a mostrar. Estas son todas las pruebas. Y si con esto no estás completamente seguro, tienes que escoger. O sea, ya los personajes ya escogieron, ¿no? O sea, ¿cuál es la decisión del juez? ¿Cuál es, o sea, el resultado del juicio? Pero, o sea, si tú no estás convencido, o sea, también es una opción válida. Incluso, ¿no? O sea, también el personaje como de, pues es que, o sea, gano y no siento que haya una recompensa. Entonces, creo que también, o sea, eso un poco se mimetiza un poco, o sea, con el sentimiento, o sea, tal vez, o sea, o la experiencia que yo tengo, o sea, todavía de esta película, pero de forma distinta, o sea, también como con diferentes grados de como aceptación, o sea, y de placer incluso, o sea, respecto a la película, de disfrute de la película. Como aún así es como de, bueno, sí, o sea, ya tienes, ¿no? O sea, incluso también como que esta confirmación del juicio, pero, o este resultado, pero no significa así como que sientas de, ya, o sea, descubrí, ¿no? Estoy completamente seguro. No, o sea, no lo estoy, pero, pero creo que sí, o sea, la película me parece que apunta también con esta pieza final del hijo. Y me gusta mucho, o sea, también cómo la película refiere a la idea, o sea, de cuánto ocultamos nosotros mismos de los demás. Cuánto podemos revelar a una pareja o a un psiquiatra, a un profesional, a, pero mantener escondido a otras personas. Y cuánto ocultan otras personas también de nosotros. A veces porque tal vez sienten vergüenza o no quieren manchar la imagen que podamos tener. La protagonista dice, o sea, nada de lo que digas podría lastimarme. Pero no es el caso para todas las relaciones, para todas las personas. Y creo que la forma en la que la película utiliza sus imágenes, sus diálogos, sonidos, silencios, apuntan a una realidad no completamente aprensible con H. No sabemos todo de las personas. Las personas no saben todo de nosotros. Y no sabemos todo de la realidad.
Pero eso no significa que incluso cuando estamos más desesperados por saber y no sabemos, y las experiencias son difíciles o más difíciles por eso, no significa que dejemos de vivir. O que no podamos vivir bien. O vivir felices. Y el personaje que nos acerca más a la verdad es de una forma tal vez muy dramáticamente efectiva también. Es el que no puede ver, pero sabía más que los demás. Y si era verdad o no, pues una vez más queda decidir qué creer.